podemos estar en contacto con unos seres que no vienen del espacio exterior, que no vienen de lejanas galaxias, sino que seguramente están dentro de la propia Tierra, pero seguramente también no en un lugar físico, sino en un lugar de otra dimensión, algo que es difícil de comprender, pero que seguramente esta noche, con Ricardo González, que va a estar con nosotros en el programa, podemos entender mucho mejor. Seguro que les suena el nombre de Shambhala, la Hermandad Blanca, los túneles secretos de los Andes, todo eso que tanto nos atrae y que tanto nos gusta, seguro que tiene una conexión, y esta noche la vamos a intentar establecer aquí con Ricardo González. El último peldaño. El mundo que nos rodea a veces no es como lo vemos. Es un poco lo que decimos en esa introducción que hacemos cada noche en nuestro programa. Estamos acostumbrados a percibir una realidad con una forma, con una estructura, que creemos que siempre es la misma, que no se puede modificar. Sin embargo, en ocasiones hay personas que se asoman a ventanas, a puertas, que hacen ver que el más allá está mucho más cerca. Y seguramente tiene mucho que ver con lo intraterrestre, más incluso que con lo extraterrestre. En esta noche los peldaños de nuestra escalera nos van a llevar precisamente a eso, al mundo interno, al mundo intraterrestre, que está conviviendo con nosotros probablemente desde el principio de los tiempos, pero que casi nadie es capaz de percibir. Y para hablar de ello, tenemos con nosotros esta noche en el programa, decíamos que es un honor recibirle a Ricardo González. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Pues Ricardo González es uno de los escritores hispanoamericanos más jóvenes. Él es peruano, pero lleva mucho tiempo viviendo en Argentina, creo. Sí, tengo unos años allí en Buenos Aires. Uh-huh. Él es una persona pues inquieta, ha investigado montones de temas, ha escrito varios libros y ahora se encuentra aquí en nuestra región, en nuestra ciudad, porque está haciendo una serie de actividades. Concretamente mañana va a tener un taller de mecánica cuántica y sanación que tendrá lugar en las Torres de Cotillas. Háblanos un momentito sobre eso. ¿En qué va a consistir ese taller? Bueno, aunque nuestra experiencia en Perú empezó a raíz de una observación de un objeto volador no identificado, todo esto nos condujo a vivir contactos extraterrestres y posteriormente a las expediciones que estabas mencionando con ese fascinante mundo subterráneo. A lo largo de estos 14, 15 años que he mantenido estas experiencias, se han desprendido una serie de enseñanzas, de conocimientos, que hoy por hoy, gracias a los modernos estudios de la mecánica cuántica, estamos comprendiendo el manejo consciente de las energías, la percepción extrasensorial del ser humano, la posibilidad de utilizar esa energía para un equilibrio físico, mental y espiritual, y estamos tratando de compartirlo y enseñarlo con la gente. En varios países donde me toca pues la oportunidad de viajar y compartir todo esto. Así que mañana en las Torres de Cotillas, en la tienda verde, vamos a ofrecer este taller seminario desde las 10 de la mañana y bueno, para cualquier información pueden llamar al siguiente número telefónico que tienes allí, ¿no? Sí, creo que es el 968-623183. Así es, igual estamos a punto de empezar el taller ya mañana temprano, Uh-huh. Tenemos un grupo muy interesante que va a participar. Y es primera vez que me encuentro aquí en Murcia. Uh-huh. He venido anteriormente a España, pero es la primera ocasión que estoy en esta región, de la que honestamente me he enamorado, me ha gustado muchísimo. Uh-huh. Mi esposa, que estuvo aquí, que es argentina, ella es patinadora, patinaje Uh-huh. artístico, y el año pasado hubo un mundial de patinaje artístico Uh-huh. en el Palacio de los Deportes, ella estuvo allí, Uh-huh. y bueno, me habló de la maravilla que era Murcia, y ahora el grupo que me invitó, pues me ha hecho conocer toda esta zona, me he quedado muy encantado. Aparte, la gente ha sido muy cálida conmigo, muy amable. Uh-huh. Bueno, ya supongo que habrás descubierto que también aquí hay lugares mágicos y lugares verdaderamente fascinantes desde el punto de vista de lo que vamos a hablar a partir de ahora. Desde luego, sí. La conferencia que diste el pasado miércoles, día 29, Contacto Extraterrestre, que tuvo lugar en la Gran Fraternidad Universal, pues yo tengo que confesar que no pude estar ahí presente por razones de fuerza mayor, pero sí que Juan Francisco Martínez me pasó una grabación de lo que tú estuviste exponiendo y yo la verdad es que me quedé verdaderamente fascinado por alguna de los temas que tocaste. Lástima que no pudiera ver las fotografías que estuviste proyectando, pero según me dijeron las personas que fueron, pues realmente fueron muy, muy interesantes. Es una conferencia
que va sobre el contacto extraterrestre. Algo que en principio puede llamar la atención en el sentido de, bueno, esas posibles, no sé, pues razas que pueden haber bajo la Tierra, algo que se ha hablado muchas veces y que desde el punto de vista científico parece que no tiene mucha base, pero que si nos vamos a otras formas de conocimiento, a otras formas de entender el universo, es como seguramente cobra todo esto sentido. Tú en el folleto que pudimos ver de esta conferencia hablabas del enigma de Shambhala, del desierto del Gobi, de la Hermandad Blanca, de la Cueva de los Tallos, una serie de temas que por separado muchas veces hemos escuchado, hemos leído, hemos tenido noticia, más o menos conocemos de qué va, pero cuando todo esto se junta en una costelera, como tú lo juntas en esta conferencia, empieza a tener un sentido completamente distinto. A mí me gustaría en primer lugar preguntarte ¿cómo llegas tú a empezar a percibir ese sentido del que luego vamos a intentar, pues en el poco tiempo que tenemos, hacer un resumen? Bueno, es una pregunta bastante amplia. Voy a tratar de sintetizar lo que me ocurrió. Yo ahora tengo 34 años y nací en un país maravilloso como es Perú, que está lleno de estos misterios, de esta magia, de estas cosas. Sin embargo, llevaba mi vida normal como cualquier muchacho y adolescente, hasta que a los 14 años fui testigo de la observación de un objeto volador no identificado, un objeto brillante que me llamó muchísimo la atención, y a raíz de esta observación empecé a introducirme en estos temas. Posteriormente, ya cuando tenía entre 18 y 19 años, yo estudiaba Administración de Empresas y Marketing. En ese momento yo recibo un mensaje mental telepático en un instante en que yo había cerrado mis apuntes y mis libros como para descansar, como todo muchacho que está estudiando en algún momento, como un momento de relax, ¿no? Ese mensaje era una voz en castellano, en perfecto castellano, pero sin acento, como si se tratase de un hombre joven, que me decía que no dejara de seguir buscando, porque honestamente mi vida siempre fue como una búsqueda, tenía como certezas de cosas. Sin embargo, llevé mi vida de una forma, vamos a llamarla así, normal, sin involucrarme en estos temas. Pero esta voz me decía que no dejara de seguir buscando, que eran seres del cosmos, seres extraterrestres que estaban entrando en contacto conmigo. Así empezó todo, y yo quise una confirmación, una corroboración de que eso era real, porque soy consciente que hay una línea muy delgada entre la imaginación y la realidad. Y ellos me pidieron que subiera a la terraza de la casa. Parecía un juego, pero subí acompañado a mi familia y todos pudimos constatar la presencia de un objeto con forma de boomerang, de un color rojo brillante, que hacía evoluciones sobre nosotros sin emitir ruido alguno, y así empezó mi aventura. Una aventura que empezó para mí, pero que en realidad ya venía operando en el Perú con otros testigos de contacto. Probablemente ustedes conocerán la experiencia del grupo Rama, de Carlos Paz y Sisto Paz, y el testimonio de Benítez aquel año 74, cuando es convidado a un avistamiento programado en el desierto peruano de Chilca. Entonces yo me involucré con el remanente de lo que fuera el grupo Rama, que se disuelve el año 91, precisamente aquí en España, en el famoso Congreso del Vendrell. Habían crecido muchísimo el grupo y se podía confundir justamente el mensaje o las experiencias de contacto con cualquier otra cosa cuando se sobredimensiona por la cantidad de gente y todo lo que había sucedido. Y allí comprendí que lo que me había pasado a mí también le había ocurrido a otros testigos originales de esta experiencia. Así que empecé a investigar todo esto, repetí el contacto con los avistamientos programados y las comunicaciones. Si bien es cierto, el grupo como organización se había disuelto, todavía hay grupos que hasta el día de hoy, incluso en España, incluso en Murcia, se siguen reuniendo y teniendo los contactos y las experiencias, pero esta vez de una manera más sencilla, de una manera más amical y quizás más simple, pero no menos maravillosa. En estos mensajes y en estos contactos, estos seres extraterrestres nos sugerían viajar a ciertos lugares de poder que estaban involucrados con las entradas al mundo subterráneo. Y uno de los primeros viajes concretos fue a la montaña de Marcahuasi, a las líneas de Nazca, al Cusco, al lago Titicaca, y la gota que rebasó el vaso, al menos para mí, para mi experiencia, fue una expedición que hice a los 22 años a las selvas amazónicas del Manú, donde las leyendas sugieren existe una ciudad perdida, la mítica Paititi o El Dorado, que buscaba la conquista española. Y no solo la conquista española, hasta recientemente se siguen buscando los remanentes del imperio inca, o el tesoro de los incas, o esta supuesta ciudad enterrada en algún lugar de la selva amazónica. Y en esta expedición, aunque suena increíble de comentar, de narrar, tuve un encuentro cara a cara, un encuentro cercano, físico, con una persona. No era un humano o un miembro de la expedición, obviamente, tampoco era un machiguenga, un nativo de la zona, no era un lugareño, era un hombre extraño, un hombre con una paz impresionante, de aspecto oriental, todo él vestido con una túnica dorada que parecía metálica,
que me hablaba en perfecto castellano también, pero sin mover los labios, como si hubiera enlazado su mente con la mía. Esto ocurrió el 5 de septiembre del 96 en la selva amazónica del Perú, en la expedición a Paititi. Este hombre o este ser dice llamarse Alcir y pertenecer a una civilización subterránea. Y así empezó todo esto. Después de este contacto, que estoy resumiendo la historia porque es bastante largo, fuimos a otros lugares, tanto en América como en Europa, en Asia, donde hemos tenido la oportunidad de repetir las experiencias y tratar de descubrir quiénes son estos seres intraterrestres, cuál es su origen, por qué están allí, qué los conecta con el fenómeno OVNI y por qué no se muestran en este momento en la superficie. Como siempre están con nosotros nuestros colaboradores habituales. Juan Francisco Martínez, buenas noches. Muy buenas noches. Juan Jovenza, buenas noches. Buenas noches. Y Jesús Sancho, buenas noches. Muy buenas noches. Sabéis que estáis totalmente en vuestro deber y vuestra obligación también de preguntar cualquier cosa que queráis. Esto es lo que me gusta del programa, que es participativo. Muy bien, pues Ricardo, la verdad es que yo entiendo que cuando se perciben las cosas de esta manera, quizás nuestros oyentes, alguno puede pensar que estamos ante una percepción subjetiva, lógicamente, y que las pruebas que uno puede tener de este tipo de conocimiento, pues solamente le valen para uno mismo. Aparte de esa visión que tú has tenido y que lógicamente a ti te vale muchísimo, pero que al resto de la humanidad sería difícil de poder digerir algo tan complicado como eso, ¿tú tienes algún tipo de prueba, algo que tú puedas mostrar al resto de los congéneres del género humano para decir, oye, yo realmente he estado en contacto con alguien del intramundo o de un mundo intraterrestre? Claro, obviamente esto no fue una visión, fue un encuentro material físico en que me pude encontrar con este personaje. En esa primera experiencia me hallaba a solas, pero 4 años más tarde, el año 2000, fui con otro grupo de personas, también allí a Paititi, a este lugar, a esta zona de la selva amazónica peruana, y fuimos un grupo que esta vez pudo ver al mismo ser y tener este contacto físico. Al margen de todo esto, nosotros hemos tenido una serie de experiencias donde hemos fotografiado las naves de estos seres. Hemos invitado periodistas en algunas ocasiones para que nos acompañen como testigos imparciales y objetivos de los avistamientos y estos contactos. De hecho, en Perú recibí mensajes mentales de estos seres, lo que iba a ser la más intensa oleada de observaciones de ovnis, y esto lo pudo corroborar los periodistas Mónica Chan y Hugo Coborno de Canal 2 Frecuencia Latina, quienes me invitaron a la televisión incluso antes que se dieran todas estas cosas y también durante los eventos, que obligó a la Fuerza Aérea Peruana a crear una dependencia militar sobre la investigación del fenómeno OVNIs. Si mal no recuerdo, el término es OIFA, fenómenos aéreos anómalos. Y recuerdo graciosamente que cuando ellos crean la dependencia, yo estuve en la conferencia de prensa, también otros investigadores, en ese momento en Perú se hallaba de paso el periodista español Juan José Benítez, a quien se le convida para ser como el padrino de la reciente comisión militar peruana para investigar el tema OVNI, porque lo quiere mucho Benítez en Perú. Entonces, esta oleada, estas observaciones fueron predichas por nosotros y a mí me costó el trabajo. Yo era representante médico, trabajaba en un laboratorio, y me entrevista quien era el asesor del presidente Fujimori en aquel entonces, el astrónomo Abraham Levy, y al hablar de todos estos temas, la entrevista está en YouTube, la pueden ver allí. Después de esta entrevista, a mí me invitan a renunciar en el trabajo, porque estaba apareciendo mucho en la televisión hablando sobre todo este tema extraterrestre. Así que la experiencia ha sido muy fuerte, hay muchos testigos, hay evidencias, hay experiencias con algunos periodistas que hemos tenido que han podido corroborar de que hay un fenómeno que ocurre y se puede predecir en base a un contacto. Sin embargo, como ustedes saben, para el escéptico no hay prueba que valga. Hoy en día hay fotografías, hay filmaciones de estos objetos, hay testimonios de militares. Inglaterra acaba de revelar una serie de documentos desclasificados sobre todo ello. Hay muchas personas que afirman haber tenido contacto, y no solo personas comunes y corrientes como yo, sino que tienen quizás mayor importancia social o económica o hasta militar, y aún así no se les toma en cuenta porque consideran que este tema sigue siendo frontera con la realidad. Me pregunto, ¿cuál realidad? Ahora sí, nosotros vivimos estas experiencias, las hemos podido repetir, y cuando hablamos del mundo subterráneo, la gente me dice, pero esto es imposible. Galerías, construcciones artificiales, con planchas metálicas con símbolos que custodian estos supuestos intraterrestres. Esto realmente parece ciencia ficción. Yo mostré en la conferencia algunas fotografías de la Cueva de los Tallos, donde tuve la oportunidad de hallarme, de recorrerlas durante 3 días, algo que no hizo Eric von Däniken, a pesar que él toma la información de Janos Morris para el oro de los dioses, y en la fotografía se ve claramente que eso no es la naturaleza. Pero obviamente hay que ir allí y ensuciarse los zapatos para verlo.
¿Y realmente quién son estos seres que están ahí? Se habla de una hermandad blanca, de unos seres de blanco. En muchas culturas aparecen, no solamente en América, también lo tenemos en Canarias. Hay muchas leyendas de hombres o seres de blanco que aparecen en determinados lugares geográficos. ¿Quién son realmente? El término puede sonar muy extraño, incluso hasta superfluo. Es como el contacto con seres extraterrestres. En el argot del contactismo se les llama hermanos mayores. Es un término muy amical, ¿no? No verlos como civilizaciones ajenas a nosotros, sino como seres que empezaron antes que nosotros y se les denominan hermanos mayores. En el caso de la Hermandad Blanca, los extraterrestres, es una denominación, vamos a llamarla esotérica o espiritual, que ha circulado desde hace siglos para definir a estos mahatmas, estos rishis, a estos paco pacuris, como les llamaban los incas, y que vivían en el Uscupacha o el mundo subterráneo. No es solo una leyenda que atesoran los incas, también los mayas, y por encima de todo, el budismo tibetano, cuando se refiere en la doctrina del Kalachakra a Shambhala, la capital o la ciudad matriz del mundo perdido de Agartha. Una situación maravillosa, una ciudad mágica, una leyenda fascinante que incluso inspiró a Hitler para buscarla y tratar de poseer la energía que aparentemente tenían los extraterrestres, la energía abril, la energía de la luz verde brillante. Entonces todas estas cosas pueden sonar a ciencia ficción, pero nosotros lo hemos vivido, desde el desierto de Gobi, Mongolia, a las selvas del Paititi, a Monte Shasta en California, la Cueva de los Tallos, o las selvas del Mato Grosso en el Brasil. Estos seres están allí, según lo que nos han dicho, y aquí lo inquietante de la historia, que hace mucho tiempo hubo un gran desastre en nuestro planeta, hubo una gran destrucción. Una destrucción que no fue hace millones de años, según ellos hace tan solo unos 10.000 o 12.000 años atrás. Una destrucción que encajaría con nuestras leyendas de un diluvio universal o la mítica destrucción de Atlántida, que menciona Platón en sus textos, en los diálogos. Dicen que los supervivientes de estas grandes civilizaciones, obviamente anteriores a Egipto, a los mayas, los incas o Sumeria, se refugiaron en el mundo subterráneo para sobrevivir, porque en ese momento, debido a ese gran cataclismo de destrucción, se había dado una especie de invierno nuclear que puso en jaque al planeta durante mucho tiempo. Entonces ellos se afincaron en el mundo subterráneo, comprendiendo que el divorcio entre su ciencia y su espiritualidad los había llevado a un caos, a un fin de su civilización, y grabaron en planchas metálicas con símbolos los anales de su cultura, la verdadera historia y la humanidad, para que en algún momento esa información pueda ser revelada y el ser humano de superficie, esta generación, la pueda absorber para escuchar su pasado, comprender su presente y construir un futuro distinto. ¿Y por qué no la dan ahora? Porque en este momento no estamos aún preparados para recibir una información en un instante en que hacemos guerras por el petróleo o estamos preocupados si es que la bolsa de Nueva York vuelve a bajar. O sea, estamos muy distraídos con otras cosas como para que esta información salga a la luz. Pero más allá del cuestionamiento si es real o no es real, si existe o no existe, ellos sí existen. Y ellos tienen estos mensajes y estas enseñanzas que en algún momento las han transmitido no solo, como te decía Joaquín, a personas comunes y corrientes como yo, sino han llegado a altos gobiernos. Uno de los casos más célebres ocurrió en los años 30 con Nicholas Roerich, considerado uno de los padres de la arqueología rusa, amigo personal de Tagore, premio Nobel, de Albert Einstein, que gracias a su amistad con Henry Wallace, vicepresidente de aquel entonces de los Estados Unidos, que le financió su viaje al desierto de Gobi, él logró convencer a quien más tarde sería el presidente Roosevelt a un acuerdo con varias naciones para tener un acta de protección a los yacimientos arqueológicos, a la cultura, a todo lo que es el saber humano en épocas de paz y en épocas de guerra, porque los supuestos intraterrestres en sus viajes al Altai, a los Himalayas y al desierto de Gobi le habían advertido de la Segunda Guerra Mundial. Si todo esto es mentira, ¿cómo es posible que Nicholas Roerich haya convencido al gobierno de los Estados Unidos y a 22 representantes de 22 países para firmar el acta, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial? Obviamente, no es casualidad. Desde luego que sería muy difícil. Pero ellos, ¿cómo son? ¿Son como nosotros? ¿Son de carne y hueso? ¿O tienen un estado espiritual? ¿Cómo son esa gente que está ahí viviendo en el subsuelo y que de vez en cuando digamos que salen para dar este tipo de mensajes? Vamos a adentrarnos en un tema un poco más enrevesado. Sabemos, según nuestra humilde experiencia, de que hay seres físicos y seres que son como espirituales o energéticos. Por ejemplo, la experiencia que yo tuve con Alcir fue una de las pocas experiencias que podría denominar físicas, como ahora aquí en el estudio de radio, que podemos vernos a los ojos, charlar y estamos físicamente aquí, estoy tocando la mesa y el oyente está escuchando cómo la golpeo, ¿no? Pero la experiencia espiritual a veces ve seres como traslúcidos, brillantes, que quizás tuvieron corporeidad física o quizás todavía la tienen, pero
se trasladan a distancia en una suerte, vamos a llamarla así, de proyección holográfica, ¿no? Y se comunican también mentalmente con las personas. Este tipo de apariciones son frecuentes en el Cusco, en el lago Titicaca, y los propios lamas del desierto de Gobi con los que conversamos nos comentaron que tenían este tipo de experiencias con ellos, no necesariamente físicas, sino a través de las proyecciones de estas supuestas entidades, que para mí no son supuestas, como también a través del viaje astral, de la proyección del cuerpo astral, dentro de los estudios que hace la parapsicología, ¿no? La posibilidad que tendrían los seres humanos de proyectar un cuerpo de luz, algunos piensan que es la conciencia o como fuese, fuera de su vehículo físico. De hecho, te cuento, Joaquín, y también aquí a tu equipo, que en agosto del 2007, ya que cité esto más de una vez, cuando fuimos a Mongolia, y estuvimos varios días en el desierto de Gobi, nos enteramos de una puerta dimensional que ha sido bendecida y visitada por el Dalai Lama y que supuestamente conecta con Shambhala. Está en la zona del Dorno Gobi y los lamas de allí la protegen y dicen que a través del cuerpo espiritual una persona es trasladada hacia el interior del desierto de Gobi, hacia el interior de las montañas del Altai, y se entrevista con los señores de Shambhala. Y ellos han recibido una serie de informaciones y profecías de estas entidades y las han escrito o pintado en sus tancas, que hablan de una gran guerra que va a sobrevivir los próximos años en la humanidad y que va a empezar en Oriente Medio. Es curioso cómo todo esto nos recuerda también pues viejas leyendas del famoso rey del mundo, de todas estas ciudades perdidas que uno pues no sabe muy bien dónde ubicar, si en la cordillera del Himalaya o si en este caso en América. ¿Puede ser un sincretismo todo esto de lo que estamos, o al revés? Es decir, la existencia de esto ha ido generando esas leyendas a lo largo de los milenios. Pues por una parte las leyendas suenan iguales en cualquier parte del mundo donde las escuches, algo muy parecido al diluvio universal, ¿no? O algo muy similar cuando estás en Egipto y te dicen que el conocimiento llegó de afuera, o de los dioses que llegaron de las estrellas, como Osiris e Isis, o el caso de los antiguos mexicanos que hablan de Kukulcán, o el gran sacerdote Pacal Botán, o de Quetzalcóatl, o vas al Perú y te hablan de Viracocha que llegó del cielo, o hablas en Sumeria de los Anunnaki que llegaron de las estrellas. Pues una cosa es ser objetivo y otra cosa es ser necio. Hay un parámetro de información que une todos estos temas y nos dicen de que hay patrones en común, ¿no? Igual ocurre con el mundo subterráneo, aunque sí me atrevería a afirmar que el origen de esta leyenda del mundo subterráneo se halla en el desierto de Gobi. Aquello de los Himalayas y del norte de la India y del Tíbet, hasta los propios lamas te dicen de que sí hay entradas allí y todo, pero donde ubican originalmente Shambhala es en el desierto de Gobi, donde descendieron los seres de la llama según su tradición, o los seres iluminados o como les queramos llamar, y vinieron en un gran caballo blanco llamado Lungta y llegaron desde la constelación de Orión, algo que para quienes estamos en el tema del contacto no nos sorprende en absoluto, ¿no? Casi habría que decir aquello como es arriba es abajo, ¿no? Estamos un poco hablando de toda una filosofía que se entronca ahora pues con unas evidencias que en este caso pues han sido vividas por Ricardo González, que ha podido estar en contacto con lo que para él eran precisamente esos seres de esa hermandad blanca. De eso nos va a hablar enseguida, después del boletín informativo, en cuanto escuchemos las noticias. Nos queda muy poco tiempo para hacerte alguna pregunta. No sé si alguno de los compañeros quiere hacer alguna pregunta. Juan Francisco. Sí, a mí me gustaría, muy rápidamente, Ricardo, que brevemente comentaras la experiencia que nos comentaste en la conferencia que tuviste cuando estuviste en Mongolia, en esa puerta dimensional última. Un minuto, Ricardo. Bueno, en un minuto para tratar de resumirla es muy difícil, pero sí te puedo decir que esa puerta dimensional la conocí por otros periodistas que habían ido allí con un escritor canadiense, Glenn Molin, y que les habían hablado de que este fenómeno existía. Es una puerta, lo inquietante, que te prueba. No es que solo entras allí e inmediatamente te ves trasladado a otra realidad. Te muestra tus miedos, sí, te muestra quién eres. Me refiero a esa experiencia que tú... Claro, eso fue lo que me pasó. Te muestra tus caídas y tus sombras. Eso me pasó a mí y a quienes fuimos. Tan intenso. Te muestra tu pobredumbre, tus temores, tus aprensiones, tus caídas, de que un momento te da ganas de patear el tablero y volverte hacia atrás. Pero si tú sientes seguir caminando, es cuando te encuentras con estos señores, con estos maestros, que fue lo que nos pasó a nosotros. Así que me atrevo a decirte que el contacto más importante para llegar a ellos es el contacto personal, saber quién eres. Si no, no vas a poder conocer el universo.
Estábamos con temas apasionantes. Esa es la palabra que hemos utilizado justo cuando ha acabado la primera parte del programa, porque yo creo que se puede creer o no, lo decíamos también a micrófono cerrado en todo lo que nos está diciendo Ricardo González esta noche, pero lo que está claro es que si no se cree, evidentemente también hay razones para tomar esa postura, y si se cree, también las hay. Yo creo que este tipo de cosas, donde no tenemos una prueba definitiva, donde no tenemos esa verdad absoluta, pues cada uno es libre de tomar aquel camino que su corazón le diga, ¿no? Lo que esta noche vamos a intentar es que Ricardo González nos dé cuanta más posible información para que cada uno, como decíamos, tome su propia postura y saque sus propias conclusiones. Habíamos hablado ya de las puertas dimensionales, habíamos hablado de la Hermandad Blanca, habíamos hablado también que probablemente el epicentro de todo ello se encuentre en el desierto del Gobi, y nos quedaban algunos temas pendientes y sobre todo grandes incógnitas que nos estaban surgiendo conforme escuchábamos a Ricardo. Esos seres que están ahí metidos en esos pasadizos subterráneos durante tanto tiempo, ¿cuál es su trabajo? ¿Cuál es su misión? ¿A qué se dedican realmente? ¿Qué hacen? Pues no necesariamente estar barriendo de piedritas los túneles, ¿no? Estos seres, de acuerdo a las tradiciones más antiguas, a lo que hemos investigado y por encima de todo lo que hemos vivido, tienen una función prácticamente mística. Ellos dicen que hay una pugna de fuerzas en nuestro planeta y que se encuentran en este mundo subterráneo protegiendo una información, un conocimiento, el verdadero tesoro de las antiguas culturas, que no es exactamente oro, sino una sabiduría que podría liberar al hombre de las ataduras de la ignorancia. Ese conocimiento lo están protegiendo para que en algún momento pueda salir a la luz. Ellos también dicen y sugieren que en estos grandes túneles, en estas grandes galerías, ellos poseen tecnología, poseen una ciencia que van a poner al servicio del ser humano si es que el planeta la necesita para poder enfrentar situaciones un poco más comprometidas con la estabilidad de nuestro mundo en un futuro inmediato. Es curioso todo esto, Joaquín, porque mucha de la labor de estas entidades relacionadas al mundo subterráneo, inclusive también al mundo de los ovnis, asumiendo que un porcentaje de estas observaciones, que no sean aviones, helicópteros, un Venus en el cielo, satélites, rayos globulares o un avión a reacción, quitando todas las explicaciones posibles, que un porcentaje correspondan a naves supuestamente extraterrestres, ¿por qué vienen aquí? ¿Qué les interesa? En el mensaje, que para mí es lo más importante, ellos dicen que viene un gran cambio para el mundo. Nos han hablado de esto hace mucho tiempo. Nos lo vienen advirtiendo de hace más de 30 años, cuando empezó la experiencia de contacto con Misión Rama en el Perú, y lo siguen diciendo hoy en la actualidad. Un cambio que no involucra necesariamente una destrucción del planeta, un fin del mundo, sino una transformación del mundo. Y esa transformación tiene que pensar con la propia conciencia humana. Ellos dicen que si cambiamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de conducirnos como criaturas humanas, podemos modificar y transformar nuestro entorno, el más inmediato, que en este caso podría ser nuestra familia, la ciudad donde vivimos, y posteriormente afectaría al planeta. Sé que esto suena demasiado místico y espiritual y no muy científico, pero como decía hace un momento, antes de llegar aquí al programa de radio, en una charla que acabo de dar en la Tienda Verde, hay importantes iniciativas científicas para comprender cómo la mente humana afecta al entorno, como lo está haciendo la Universidad de Princeton en New Jersey. Esto lo estoy mencionando muchísimo para que la gente estudie el proyecto de conciencia global y también las iniciativas de investigación del ex capitán del Apolo 14, Edgar Mitchell, ¿no? Que tiene un instituto de investigación muy interesante en San Francisco, en California, en los Estados Unidos. Entonces ellos nos hablan de un cambio mental porque en los próximos años, probablemente relacionados con la profecía maya del 2012, empieza un momento muy especial. Yo no pienso que el mundo se va a acabar o se va a destruir en el 2012, ni me atrevería por responsabilidad a decirle a la gente que esperen que algo extraordinario ocurra en el 2012 para ellos, sino que ya estamos viviendo algo extraordinario, que no hay que generar expectativas falsas, porque si no nos va a pasar lo mismo que ocurrió el año 2000, pero sí estamos viviendo los tiempos más trascendentales. Y con esto respondo tu inquietud, tu pregunta, tu cuestionamiento. ¿Cuál es la función de estos seres? La función de estos seres es cumplir parte de una preparación para nosotros que es muy silenciosa, casi imperceptible, invisible, como la que están haciendo también estos seres extraterrestres, pero que al final de este túnel, cuando veamos esa luz, cuando salgamos de este gran parto del planeta, vamos a comprender
cuál fue realmente la labor de ellos y por qué nos acompañaron de esta forma, de esta manera. Ahora no me queda más remedio y igual que reconozco ese interés de todo lo que estamos diciendo, también tengo que hacer un poco de abogado del diablo, si me lo permite. Sí, por supuesto. Y en esa misma silla que tú estás sentado estuvo hace un poco de tiempo Sixto Paz. Y Gran amigo, lo aprecio muchísimo. Además, yo creo que es un personaje de la historia irrepetible y así lo manifestamos en estos micrófonos, independientemente, como le dije yo a él, que estés o no de acuerdo con lo que dice, es incuestionable que es una figura histórica. Sin duda, tantos años en esto. Claro que sí. Y él decía, pues es una cosa que un poco reconducía, por no decir que rectificaba la postura que durante tantos años la Misión Rama estuvo manteniendo, de ese final de los tiempos, digamos, que se iban a salvar una serie de muy poca cantidad de gente, que iba a venir un cataclismo, que iba a acabar con la humanidad. Eso luego se cambió y él mismo reconocía que, bueno, las cosas hay que modificarlas cuando evolucionan y cuando se da cuenta uno realmente de que eso es lo que antes uno pensaba, pues no es así, ¿no? Realmente hay que cambiar las cosas cuando hay que cambiarlas. Eso yo creo que siempre honra a quien lo hace. Pero a mí, escuchando lo que tú estás diciendo un poco, veo ahora que donde hace unos años la Misión Rama hablaba de seres del espacio, venidos de Ganímedes, etcétera, ahora lo que estamos diciendo es que esos seres están dentro de la Tierra y que más o menos el trabajo sería el mismo, que es un poco velar por la humanidad, velar para que no suceda pues el terrible final que nos estamos buscando nosotros solos, y de alguna forma pues van a intervenir un poco también lo que ya decía Josanaski hace tanto tiempo, o han dicho otros contactados a lo largo de la historia, que han manifestado siempre un lenguaje en ese sentido, ¿no? de alertar, de estar pendientes porque algo va a pasar, y que los extraterrestres, en este caso los intraterrestres ahora, lo que vienen un poco es a ayudar a que no suceda el cambio o a reconducir para que eso no se produzca. Por eso, por lo que me gustaría preguntarte si no ves tú ahí, tal como yo lo estoy viendo ahora, que ha habido como una especie de reconducción de todo ese mensaje, entre comillas, mesiánico, que ha estado pues un poco militando en la Misión Rama durante tantos años, y que al ver que no han llegado el fin del mundo cuando ellos lo dijeron, porque sabes que hubo una serie de fechas que luego al final no se produjo ese fin del mundo, afortunadamente, pues de alguna manera pues cambiaron el discurso, y ahora es como si volviésemos otra vez a poner un horizonte que sería el 2012, ¿no? Con la famosa profecía maya, y no sé, veo como una especie como de bautismo o rebautismo de todo eso. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se dan fechas o se dan números. Eso me parece, y es mi punto de vista, hasta irresponsable, porque nadie es dueño de la verdad y nadie sabe qué es lo que va a pasar exactamente. Solo sabemos que estamos viendo un momento extraordinario e increíble. Pero en relación a tu pregunta, te puedo decir dos cosas. Yo no formé parte de la Misión Rama o del Grupo Rama. El Grupo Rama terminó como organización en el año 91. Pero la experiencia de contacto continúa. De hecho, con Sixto somos muy amigos, hemos estado juntos en experiencias de contacto juntos, en la televisión, en la radio. Aunque somos de dos generaciones diferentes, hasta en el mismo colegio estudiamos. Y yo le tengo un gran aprecio a él y a su familia. Y investigué profundamente la historia del grupo, la historia que yo me perdí, de los años 70, de los 80. Y te digo con toda razón de ser que en ningún momento se habló del fin del mundo, que en ningún momento hay ningún libro, ningún informe, ninguna entrevista, yo no dispongo de nada de eso, que se digan cosas como una vez un periodista español me comentó de que el cometa Halley en el año 86 iba a destruir el mundo. Sixto, que yo sepa, nunca dijo esto, o sea, y nunca el grupo habló de un fin del mundo en una fecha. Tú te puedes dar cuenta leyendo el propio libro de Benítez, ¿no? Que se hablaba que iba a venir un gran cambio, que había un mensaje de algo que iba a pasar hasta catastrófico, y que se pudo evitar, la humanidad lo pudo corregir, pero nunca se puso fecha. No está ni en el libro de Benítez, ni están los guías extraterrestres del año 85, que puedes leer la versión original, nunca se dijo esto. Yo sé de muy buena fuente que algunas revistas amarillistas de aquí de España dijeron esa serie de barbaridades, se las pusieron en boca de Charlo y de Sixto, hasta diciendo que Sixto se había suicidado en una época aquí, y varios grupos hicieron barbaridad y media llamándose ramas. Por eso Sixto, con responsabilidad en el momento de mayor prestigio del grupo, disuelve la organización. Ahora, hecha esta aclaración sobre el tema de los intraterrenos, no es algo que esté pasando ahora. Si tú lees también el primer libro del año 85, ya se hablaba de la Hermandad Blanca. Se hablaba completamente de la Hermandad Blanca en el primer libro publicado en la Misión Rama. Por eso se hacían los viajes a Paititi, no para contactarlo con los extraterrestres, por eso los viajes a Egipto o a Marcahuasi. Eso ustedes lo pueden corroborar en los textos. Lo que pasa es que siempre por el testimonio de mi hermano Sixto, mi amigo Sixto, de Charlie, que sus experiencias fueron muy vinculadas con el tema extraterrestre, ellos difundieron bastante esa parte.
Y en mi caso, que yo he vivido experiencias relacionadas más al mundo subterráneo porque me dediqué, me llamó todo eso muy fuerte hasta ahora, más a la exploración, a las expediciones, me concentré más en esa parte, es lo que estoy difundiendo y ustedes saben muy bien como periodistas que este tema del mundo subterráneo y el tema de la Hermandad Blanca y estas cosas no es que se difunda todos los días en la radio y la televisión, es más común hablar del fenómeno de los ovnis. Sí. Y yo he tratado de hacer esto en más de 30 países que he visitado, incluso llevando este tema a cadenas de televisión que generalmente si hablan de este tema invitan sobre el tema ovni y terminan hablando de lo mismo, si las abducciones, si chupacabras, si los grises, si los contactados, si Adán, que si Siracusa, que si Grupo Rama, si Sisto Paz o lo que fuese. Pero este tema también es importante, es muy profundo y vale la pena compartirlo. Pues yo creo que muy bien aclarado todo ese punto y por supuesto yo también compartí, hablando con Sisto aquí, esa opinión de que probablemente muchas veces los seguidores de la Misión Rama fueron mucho más allá que el propio líder de la Misión Rama, es decir, que incluso grupos, yo tuve experiencias, recuerdo un debate en Valencia una vez con un grupo Rama, que ellos me aseguraban una fecha, me estaban diciendo que iba a venir el fin del mundo en una determinada fecha y yo por supuesto le decía que cómo podían saber eso ellos y que además yo tampoco entendía que ese fuese el mensaje que venía de la Misión Rama o que venía de Sisto Paz, ¿no? Sin embargo, ellos estaban totalmente convencidos. Y bueno, sí que utilizaban a veces pues algunas de las frases de Sisto, pero de otra manera, es decir, aquello del catastro de fe, ¿no? Que decían que era una revisión de la fe, ¿no? Que cuando decíamos que iba a venir una catástrofe, yo decía, no, lo que va a venir es un catastro de fe. Una evaluación de nuestra fe, un gran cambio. Bueno, curiosísimo. Como fuese. Bueno, Ricardo, sabemos que mañana tienes que madrugar, que tienes pues muchas cosas que hacer todavía. Estaríamos contigo hablando toda la noche. No, yo también estoy aquí muy Yo te voy a hacer una última pregunta y si mis compañeros quieren hacer las que quieran, sí, la respondo. Vamos, has hablado de la Cueva de los Tallos, que es un tema que yo creo que despierta mucho el interés de nuestros oyentes, pero hay un tema que tiene que ver con la Cueva de los Tallos que se ha hablado a veces y que tú haces referencia también, incluso que tienes un libro que habla sobre el tema, que es la visita que Neil Armstrong hizo a esa cueva y la relación que tuvo el primer hombre que pisó la Luna con la Cueva de los Tallos. Háblanos brevemente sobre el tema porque yo creo que los oyentes te lo van a agradecer. Sí, suerte que no estamos en los Estados Unidos porque te cortarían el programa de radio. Sé de buena fuente que el astronauta norteamericano Neil Armstrong ha formado parte de algunas iniciativas gubernamentales para estudiar no solo los no identificados, sino otros temas vinculados con arqueología misteriosa, por llamarle de alguna manera. El año 76, en el mes de julio, acompañados de militares británicos, fueron a la Cueva de los Tallos, esta zona que se encuentra en la cordillera del Cóndor, entre la frontera ecuatoriano-peruana, y en donde ya el año 64, y luego dio a conocer la noticia el año 69, un húngaro nacionalizado argentino, János Moris, afirma haber descubierto una biblioteca metálica y un conjunto de galerías intraterrenas subterráneas. Posteriormente, Erich von Däniken publica El oro de los dioses, un libro que fue realmente un bestseller, que se tradujo a unos 25 idiomas y vendió varios millones de ejemplares. Y esto dio a conocer la Cueva de los Tallos a nivel internacional, a pesar que Däniken nunca estuvo en los túneles, nunca bajó ni descendió a ellos. Nosotros fuimos a este lugar y también pudimos entrevistar y conversar a los protagonistas, salvo Moris, que supuestamente está fallecido, y utilicé bien supuestamente, entre ellos su abogado Peñas Mateus, que vive en Guayaquil, y nos contaba que Neil Armstrong y estos militares que habían invertido $2 millones para ingresar a las cuevas, habían puesto un generador de electricidad en la superficie, cablearon toda la zona, la iluminaron, tomaron fotografías. Sale Neil Armstrong luego de haber estado 3 días dentro de estas galerías subterráneas y le confesó a la prensa ecuatoriana, ustedes pueden corroborarlo, están en los diarios de allí, que su experiencia en este mundo subterráneo había superado su vivencia en la Luna. Y quienes estamos en estos temas sospechamos, intuimos, especulamos qué fue lo que vivió el señor Armstrong en la Luna el año 69, pues imagínense ustedes qué cosa le habrá pasado en el mundo subterráneo. Aunque ellos dicen que era una expedición de espeleólogos, ¿no?, científica, yo no creo que estaban buscando arañitas, cucarachas o viendo qué tan grandes son las ratas en esos túneles. O a estudiar a la Startonis caripensis, que son las aves ciegas o los tallos como les conocen los indios Shuar, de la tribu los jíbaros que se encuentran en esa área. Yo pienso que ellos fueron allí por otra razón. De hecho, los propios Shuar sugieren que en 4 cajas de madera selladas sacaron cosas de allí. Y tienen que ver con unas planchas metálicas con símbolos que afirmó haber visto Moris y que supuestamente algunas de ellas fueron recolectadas por los indios Shuar y posteriormente fueron obsequiadas y regaladas a un verdadero santo de Cuenca, en Ecuador, llamado el padre salesiano Carlo Crespi,
que luego le incendian la iglesia María Auxiliadora, se pierden algunos objetos, los pocos que sobreviven son llevados a un banco, a una bóveda privada y luego desaparecen. Aquí se cuecen habas. También sabemos que Neil Armstrong habría estado en Uruguay, aunque recientemente algunos investigadores de Uruguay llegaron a decir que Neil Armstrong nunca visitó Uruguay antes de haber estado, después de haber estado en la Luna y haber visitado la zona de Salto y Paysandú y haberse encontrado con Ángel Tona. Es una pena que algunos investigadores hayan dicho esto solo basándose en una carta, porque le mandaron un correo a Estados Unidos a preguntar: ¿alguna vez el señor Neil Armstrong visitó esta zona en tal año? Y ellos respondieron no. Ah, ven, nunca vino. Entonces yo también le voy a mandar una carta al gobierno, le voy a preguntar, ¿hubo una conspiración de autoatentado con las Torres Gemelas? Y respondieron, no, no la hubo. Ah, tienen razón. Entonces, y lo hacen justamente cuando Ángel Tona falleció. No, o sea, no hay nadie que pueda defender con sus supuestas pruebas si es que realmente visitó o no esa zona que es muy famosa por avistamientos de ovnis, quizás una de las zonas más importantes de avistamientos de ovnis en Sudamérica, donde supuestamente habría estado Neil Armstrong. Pero en el caso de la Cueva de los Tallos que preguntaste, pues sí, hombre, están hasta las fotografías, yo las mostré incluso en la conferencia, y podría contarte muchísimas cosas sobre esto. Muchísimas cosas. Pues tenemos que seguir hablando en próximos programas. Te llamaremos a Argentina si hace falta. Donde sea. Y hablaremos donde quiera que te encuentres. No sé si algún compañero quiere hacer alguna pregunta, Ricardo, Francisco, Juanjo. Bueno, no, adelante vosotros. No, en tu página web hablas de una experiencia en la pirámide, la Gran Pirámide de Egipto en el 2003. ¿Puedes contar algo de lo que pasó ahí? Bueno, dentro de las experiencias que hemos tenido y hemos vivido, hay algunas que han sido realmente fantásticas, extraordinarias. Y precisamente esa experiencia del año 2003 que me tocó vivir en Egipto, la Gran Pirámide, dentro de todas las experiencias que he vivido, soy consciente que es la más difícil de aceptar, es la más extraña, la más increíble y para mí de todas las que he vivido la más importante. Nosotros descubrimos, según nuestras experiencias y contactos, que cada cierto tiempo se abren supuestamente portales dimensionales o portales de luz al interior de la Gran Pirámide, y que el sarcófago de gres negro que ha sido ubicado en esta galería llamada la Cámara del Rey no necesariamente está allí para albergar osamentas humanas. De hecho, es una teoría que todos ustedes deben conocer, de hecho nunca se encontraron, sino que funcionan como cámaras de conexión espiritual o estelar. Por eso las pirámides, según se dice, están orientadas hacia la constelación de Orión, exactamente hacia el cinturón de Orión, tanto con los conductos que se disparan a diferentes regiones estelares, como el propio emplazamiento de las tres pirámides atribuidas erróneamente al faraón Keos, Kefren y Miquerinos, hacia las estrellas Al-Nilan, Al-Nitak y Mintaka, el cinturón de Orión, las tres Marías, como les llamamos. Supuestamente el 21 de marzo, que es el equinoccio vernal en esa zona, que es la fecha en la que las tres pirámides apuntaban a Orión, pero en el año 10.500 a.C., la misma fecha que la Esfinge está mirando la constelación de Leo, y por eso supuestamente tiene el cuerpo de león, se abren puertas dimensionales en ciertas zonas de Egipto. Entonces fuimos 7 personas, con todas unas técnicas que habíamos aprendido en nuestra experiencia de contacto. Yo ingresé dentro del sarcófago y yo experimenté una especie de desdoblamiento, como si algo me arrancase de mi cuerpo, y fui proyectado o lanzado a estas estrellas. No sé cómo explicarte esto, pero fue realmente increíble porque yo vi o viví o fue una visión, no sé cómo narrarlo aquí en la radio, fue tremendamente contundente y vívido. Vi planetas, civilizaciones, culturas, vi guerras que habrían tenido estos seres y me iban narrando. Yo como que en mi idioma o mis percepciones sentía o interpretaba la información de cómo ellos habían estado viviendo, las guerras que tuvieron, qué papel involucra el ser humano, y es como si hubiese estado días con ellos, con estas entidades. Fue una narración realmente impresionante y difícil de digerir. Luego yo volví a la experiencia y habían pasado escasos minutos, ¿no? Cuando estaba en el sarcófago, salí de él y posteriormente escribí sobre esta experiencia. En mi página web hay información sobre esto. He publicado un libro un poco más extenso tratando de explicarlo mejor, porque el informe original lo relaté casi novelado como para que se entienda lo que viví, porque era muy difícil traducirlo a palabras. Se llama Informe Mintaka, la gente lo puede ubicar en mi página web, que es legadocosmico.com, y en todo caso en mi libro Nuestros Lazos Extraterrestres, que también lo publiqué por sugerencia de la gente, porque esta experiencia tuvo mucha repercusión, se tradujo a 4 idiomas, alemán, inglés, italiano, y recorrió realmente el mundo. O sea, incluso aquí en algunos grupos causó mucho revuelo en España.
Algunos decían será real, se lo habrá inventado, pero esto es muy alucinante, pero al mismo tiempo es muy coherente. O sea, mi idea no es que me crean lo que me pasó. Yo tengo bastante cuestionando mis propias experiencias. De corazón les digo que yo comparto esto solo porque me cambió la vida, porque creo que tiene un mensaje positivo y porque la gente está libre de cuestionarlo, analizarlo y sacar sus propias conclusiones, ¿no? ¿Una pregunta más? Sí, a mí referirme simplemente a otro punto de la conferencia. Yo me empecé a recordar que dijiste que había una información, no sé exactamente, una leyenda que hablaba, se remontaba a unos cientos de años, en que la Tierra quedó totalmente inhabilitada para la vida. Uh-huh. Y en un momento determinado tú dices que alguien encarga a unos seres que preparen otra vez la Tierra esa para volver a una civilización adecuada y que pueda haber vida, ¿no? Sí. Y dices que estamos un poco en ese experimento. Me gustaría que hablara muy brevemente. Bueno, es una información que no es que la haya recibido yo exactamente, sino el grupo de contacto, entre ellos y especialmente la ha difundido Sisto Paz, donde, según esta información, hace más de 1.200 millones de años nuestro planeta murió, producto de un impacto de lluvia meteórica. Había quedado como un planeta estéril, yermo, desierto, y un grupo de seres extraterrestres vinieron a nuestro mundo por encargo de entidades de mayor jerarquía dentro de lo que nosotros denominamos en el contactismo el plan cósmico o un plan estratégico para que mundos en vías de evolución como la Tierra puedan alcanzar otros horizontes de aprendizaje y pueda beneficiarse el cosmos entero, no es parte de un plan de la creación. Entonces estas entidades que llegaron a la Tierra hicieron un viaje al pasado antes que sufriese el impacto y le crearon un tiempo alternativo, como si hubieran construido un puente, ¿no? Como una especie de bypass, un túnel. No sé cómo explicarlo, es muy difícil de digerirlo en palabras. Crearon una realidad paralela, como que ese impacto nunca hubiese existido. Y allí se desarrolló la vida, aparecimos nosotros y aquí estamos. No obstante, en algún momento este gran ciclo, esta Tierra 2, este mundo paralelo, este tiempo alternativo, va a tener que completarse, va a tener que concluir y volver todos nosotros al real tiempo del universo, en donde la Tierra continúa desierta e impactada por los meteoritos. Es como que la Tierra 1 y la Tierra 2 se van a unir. Y aquí me han hecho muchas preguntas, como imagino Sisto también, cuando él ha difundido todas estas cosas, ¿no? Primero, si esta información de origen extraterrestre es real, ¿tiene que ver algo con el mundo del Maya y el mundo de la ilusión? ¿Tiene que ver con algunos de los descubrimientos de la mecánica cuántica? ¿Tiene que ver por qué nuestra percepción desde aquí, como si fuese una ventana de que no hay vida en ninguna parte? ¿Será que lo estamos viendo distorsionado? Casi como si fuese la película Matrix, donde estamos viviendo en un mundo irreal. ¿Será posible que, si esto fuese genuino, no pasaremos a la teoría de la paradoja? O sea, ¿qué realidad anula la otra? ¿No? ¿Y qué tal si de pronto la otra realidad nos anula y nosotros nunca existimos? Fuimos como una pesadilla. ¿Tiene que ver acaso con una teoría de mecánica cuántica que sugiere que los recuerdos no vienen del pasado sino del futuro? ¿Con qué se come esto? ¿Con fritas o con Coca-Cola? Bueno, es muy complicado de explicar, sí, pero definitivamente lo que nos dicen estos seres es que la energía que ha desarrollado la Tierra, la energía de todas las criaturas humanas, ya de por sí anula la realidad anterior y vamos a pasar, entre comillas, a existir en el real tiempo del universo, y toda la experiencia humana se va a volcar como una gran fuente de conocimientos, nuestra cultura, nuestras emociones, todo, al universo. Va a ser como una inyección, como un estímulo para que se supere una crisis de estancamiento evolutivo en el cosmos. Eso para los creadores y quienes están a favor de este plan cósmico, esta historia cósmica, que suena casi a una película de George Lucas. Pero para otras entidades, que hay de todo en el universo, obviamente no quieren que esto ocurra, porque consideran que más que la vacuna, vamos a hacer el virus. Y este es el enredo del plan cósmico, ¿no? Que es muy interesante. Pues ya vean ustedes, amigos oyentes, si fue interesante la conferencia del miércoles pasado. Seguro que vamos a poder seguir escuchando muchas teorías, muchos temas, muchos elementos que tienen que ver con el mundo intraterreno, con el mundo de lo que está oculto y con esa hermandad blanca que está ahí. Y desde luego esperemos que sea Ricardo González quien nos la vaya trayendo de vez en cuando aquí en El Último Peldaño. Como han podido ver, un escritor, un hombre muy joven, pero con una gran experiencia, pero sobre todo un gran comunicador. Ricardo González, muchísimas gracias por haber estado con muchas nosotros. Gracias, y lo más importante, a la gente que nos ha escuchado, siempre lo decimos, que no crea ni una sola palabra, que lo investigue, que lo cuestione, que también lo sienta y que puedan sacar sus propias conclusiones, ¿no? Pensamos que
Estamos en el momento más extraordinario de la historia de la humanidad y mientras abramos la mente y abramos el corazón, quizá podamos ser mejores seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. El último peldaño.